Más que un placer y motivo de orgullo, constituye para nosotros un honor tener la oportunidad de entrevistar a don Juan Periche Vidal, fundador de la Autoridad Portuaria Dominicana. Un hombre que con su experiencia, con sus años, con sus conocimientos, con su visión, ha tenido la oportunidad de ver la fundación, el desarrollo y crecimiento y su visión a futuro de la Autoridad Portuaria Dominicana. Además de un placer, constituye un honor para mí poder entrevistar a don Juan Periche, el fundador de la Autoridad Portuaria Dominicana, el hombre que junto a un equipo de hombres y mujeres hace más de 40 años tuvo la visión de poder establecer una institución como la Autoridad Portuaria Dominicana para encargarse de la administración, la regulación y el desarrollo de todas las operaciones de los puertos en nuestro país. Don Juan, encantado. Para mí, les reitero, un honor poder estar aquí compartiendo con usted. Muchísimas gracias, don Víctor. Quisiera comenzar a contestarle sobre el inicio, la fundación de esta honorable institución. Después de la era de Trujillo, pues tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial trataron con el nuevo gobierno de establecer nuevas instituciones que pudieran interrelacionarse con los demás países para tener un mejor desarrollo. Y al efecto, el Banco Interamericano de Desarrollo convocó una reunión con el secretario de Estado de Finanzas de la época, el licenciado José Andrés Aybar Castellano, el presidente de la Asociación de Navieros, que en esa época era yo, Juan Periche Vidal, el comandante Brito Santana de la entonces Marina de Guerra, que supuestamente sería el primer director de la nueva institución que se fundaría. Y efectivamente se hizo el documento fundándose la Autoridad Portuaria Dominicana para, como usted sabe, administrar todos los puertos que en esa época estaba bajo la administración de la Dirección General de Aduanas y Puertos. Porque anteriormente la Dirección General de Aduanas y Puertos tenía las funciones que hoy tiene la Autoridad Portuaria Dominicana. O sea, era la Dirección General de Aduanas y Puertos. Correcto. ¿Y por qué, don Juan, establecer la diferencia de una institución como Autoridad Portuaria Dominicana que anteriormente realizaba sus funciones la Dirección de Aduanas? No, es que no existía la Autoridad Portuaria Dominicana, sino que la Dirección General de Aduanas tenía como parte de sus actividades la función de administrar los puertos, porque en efecto la Dirección de Aduanas pues tiene sus actividades en los puertos, porque lo que hace la Dirección de Aduanas es cobrar los derechos de importación y exportación de las mercancías. Entonces por eso tenía la actividad de los puertos, porque estaba en los puertos y todavía hoy está en los puertos la Dirección General de Aduana. Mírenla allí donde está. Claro que sí. Entonces ahí se establece, se funda la Autoridad Portuaria Dominicana. Eso fue en el año de 1963. Y le voy a decir una anécdota, que se redacta el documento y se envía a la Presidencia de la República para que emita la ley que establece la Autoridad Portuaria Dominicana. Pero el entonces presidente Joaquín Balaguer tenía personas de su entorno que le decían que la Autoridad Portuaria era una aduana paralela y que le iba a disminuir los ingresos a la Dirección de Aduanas.
Entonces hubo que convencer muchas veces, y hoy le traigo la carta que le escribimos al presidente Balaguer, explicándole que lo que es autoridad portuaria y que no tiene nada que ver con los ingresos de la dirección de aduana. Y entonces originalmente, después de esta travesía, que se logra fundar la Autoridad Portuaria Dominicana, ¿dónde se establecen? ¿Quién fue su primer director y cómo inicia las operaciones de esta institución? Sí, en ese entonces el puerto que tenía mayor relevancia ya era el puerto de Jaina. Entonces la autoridad portuaria se establece en el puerto de Jaina, y que más adelante se establecieron en la Jaina Oriental y Jaina Occidental, pero en esa época solamente estaba el puerto de Jaina. Y en esta parte, Jaina Oriental, estaban los astilleros dominicanos Gibbs, que eran unos astilleros que estaban en esta parte y precisamente daba servicio a los buques que venían al puerto a tener reparaciones. En esa época estamos hablando, don Juan, de un nivel de operaciones de cuántos buques, cuántas entradas aproximadamente. De memoria no recuerdo, pero se lo voy a dar por escrito. ¿Cómo no? Pero de memoria no recuerdo, pero entiendo que habían más de 60 buques semanales, 6 por 4, 24, unos 300 buques mensuales. O sea que teníamos un buen flujo todavía, aunque estábamos iniciando el comercio marítimo y estaba iniciando la Autoridad Portuaria Dominicana, pero había un buen nivel de operaciones. Un buen nivel de operaciones. Además de Jaina, otros puertos que tuviesen en esa época un movimiento importante de carga. Siempre fue Puerto Plata. Samaná en una época también tenía algunas actividades, porque había un ferrocarril como, a ver si memoria me... De Sánchez. Sí, de Sánchez bueno, era Sánchez el puerto, sí. Yo dije Samaná, pero es Sánchez. De Sánchez a La Vega o a Santiago era el ferrocarril. Recorría la parte del Cibao. Entonces, pero Sánchez, el puerto de Sánchez tenía un problema porque no se atracaba, el buque no atracaba en puerto, sino se quedaba afuera y tenía que hacer un transbordo a lanchas que llevaban la mercancía. ¿Cuáles fueron los principales retos que tuvo que asumir la Autoridad Portuaria Dominicana en sus inicios? Bueno, indudablemente que fue el tener que mover la carga del costado de los buques, porque en esa época autoridad portuaria era que hacía las labores de arrimo, que más adelante entonces quedó a manos de los navieros. Entonces la autoridad portuaria tenía a su cargo todo lo que era el manejo de la carga en el puerto o en el muelle y en el depósito también, que se le llamaba depósito de aduana, porque la aduana ahí era donde cobraba los impuestos. La aduana tenía oficina en el depósito. ¿Dónde se iniciaron las operaciones? ¿Dónde estuvieron las primeras oficinas de la Autoridad Portuaria Dominicana? ¿Y quiénes fueron los primeros funcionarios de esta institución, además de usted? Bueno, usted tiene en su oficina la foto de todos los administradores del puerto. Sí. Emilio de Luna, tengo una anécdota también muy interesante con Emilio de Luna, que él me decía: Periche, cuando yo vengo por la mañana temprano, le pregunto a los encargados de los patios, ¿qué actividad, qué pasó anoche, ayer? Y me dice: todo bien, señor, todo bien. Me dice: Periche, no puede ser, tiene que haber habido un robo, tiene que haber habido un polizón, tiene que haber pasado algo, porque es natural que pase algo. No, que todo bien, todo bien. Y eso era muy interesante también, porque indudablemente que algo tiene que pasar. Claro. Sí. Don Juan, ya cuando se establece la Autoridad Portuaria Dominicana, después de todo ese
periplo de situaciones que usted nos comenta, ¿cómo recibe la Asociación de Navieros y los diferentes actores del sector la creación de esta institución y cómo empiezan a fluir las relaciones entre la autoridad portuaria dominicana y esos sectores? Bueno, claro que, como dije al principio, pues autoridad portuaria, al tener específicamente su actividad en los puertos, pues la relación de los navieros con autoridad portuaria tenía que ser una relación muy buena, tanto de trabajo como de toda la parte comercial y toda la parte institucional, porque antes la teníamos con la aduana, pero la aduana es para las importaciones, para cobrar sus impuestos, pero autoridad portuaria es la que tiene la relación directa con los navieros, porque es en el puerto. Tenemos que ver con que el barco atraque, con que el barco descargue, con que el barco transporte, la mercancía se transporte hasta los depósitos de aduana o hasta la entrega final a los consignatarios, claro, de la mercancía. Don Juan, y ya establecida la autoridad portuaria dominicana, en otros países del área a nivel internacional ya existían autoridades portuarias. Claro. O sea que podemos decir que la República Dominicana se insertó dentro de una ola de reforma para ir creando instituciones que administren y regulen las actividades portuarias. Correcto. Don Juan, el tema de los puertos. Antes yo recuerdo que se hablaba mucho de casos de que se violentaba un furgón, de que se volaba un furgón, de que se perdía una mercancía. ¿Cómo era eso antes y por qué versus ahora? ¿Cómo usted compara con sus años de experiencia lo que eran los puertos y la autoridad portuaria dominicana en esa época versus los puertos y la autoridad portuaria dominicana de hoy día? Bueno, indudablemente que la autoridad portuaria dominicana pues forma parte del entorno nacional, de manera que todo lo que sucede dentro vamos a decir, dentro del territorio nacional, también va a suceder en autoridad portuaria. Y si hay unos delincuentes dentro de la ciudad, pues ¿por qué no lo va a haber también en el litoral? Entonces así también fueron yéndose los polizones, como se van todavía hoy en día en Yola, Puerto Rico. Entonces, pero cada día se ha ido corrigiendo todas esas situaciones y ya hoy en día el polizonaje es nulo prácticamente. Hoy no, por lo menos yo no sé hoy de polizones, no lo hay. Hay casos muy al margen. Sí, muy pequeños. Entonces, todo eso también va corrigiéndose de acuerdo hasta con la misma educación de las personas, porque ser un polizón no es agradable, entonces es mejor trabajar y en ese sentido pues creo que se va corrigiendo todo eso. Y ahí evalúa? La autoridad portuaria ha tenido también sus, diríamos, eficiencia en ir corrigiendo todas estas cosas y se va observando también. ¿Cómo evalúa don Juan Periche la autoridad portuaria dominicana al 2016? Creo que siempre va siendo más eficiente por efecto de que sus, vamos a decir, directivos, incluyéndolo a usted, que van sucediéndose uno a otro, van corrigiendo y van tratando de mejorar las situaciones. Los retos y desafíos de la autoridad portuaria dominicana al futuro, teniendo usted la bendición de Dios y la oportunidad de haber vivido todos estos años, de haber fundado la autoridad portuaria dominicana, de haber visto el desarrollo del sector portuario de nuestro país, de cara al futuro, retos y desafíos
de nuestra autoridad portuaria dominicana y del sector marítimo y portuario en sentido general? Bueno, yo creo que indudablemente en relación al tema marítimo portuario, todos los países han corregido los defectos que tenían. Ya hoy en día no se hablan de buques piratas, se han corregido, vamos a decir, las deficiencias que habían tanto en los buques como en los puertos. De manera que yo entiendo que a través del tiempo siempre van, sobre todo autoridad portuaria, va a ser una institución como lo debe ser. De manera que entiendo que sí va a ser así. Don Juan, la parte de la concesión de los puertos, hay sectores que establecen que dentro de una ola internacional, los estados de países latinoamericanos en vías de desarrollo como el nuestro, no tienen el presupuesto, los recursos necesarios para hacerle frente al mantenimiento de las infraestructuras y a la construcción de nuevas áreas, nuevos muelles, nuevos espigones, ni al desarrollo que conlleva, que demanda el sector portuario. Entonces se establece como una alternativa que empresas de gran capital, nacionales y extranjeras, puedan ir asumiendo en concesión las operaciones de los puertos para ahorrarle al Estado una gran cantidad de recursos que conllevan su administración y sus operaciones, y entonces que el Estado, a través de Autoridad Portuaria Dominicana, permanezca solamente como un ente regulador y que sea socio también de esas concesiones para recibir ingresos por las tasas de servicios que ingresen a la institución. ¿Cuál es la visión de don Juan Periche versus el modelo de concesión portuaria versus la administración estatal de los puertos? Bueno, ahí usted está en lo correcto en cuanto a que concesionar los puertos es algo que beneficia a la autoridad portuaria y por ende al Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos. En el puerto de Jaina tenemos a HIT, que hace las funciones, tenemos el puerto de Caucedo, y así vamos mirando cómo se va transformando la actividad marítima portuaria en entidades que funcionen privadamente y que den al Estado el beneficio que el Estado debe recibir por efecto de esas concesiones. Yo entiendo que sí, y por eso decía que a medida que se va desarrollando bueno, todo el entorno nacional, las administraciones portuarias van transformándose también en entidades de servicio que no necesariamente tienen que ser operadoras de los puertos. Don Juan, el conflicto de los transportistas, eterno tema de contradicción. Los empresarios dominicanos, ahora el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo para que la carga de los contenedores pueda ser transportada por ellos mismos o que puedan tener la libertad de escoger diferentes opciones de transporte terrestre. Sin embargo, los sindicatos y las federaciones de transporte establecen que toda la carga que sale de los puertos debe ser transportada por ellos. Este tema tradicionalmente tan conflictivo, ¿qué opinión le merece a don Juan Periche Vidal? Indudablemente que hay que ver lo que tratan los transportistas de hacer un monopolio del transporte de la carga desde los puertos. Pero
Por otra parte, es obvio que los importadores y exportadores puedan usar su propio transporte para acarrear sus mercancías, y eso es algo también que debería de llegarse a un consenso, porque los transportistas dicen que ellos mandan sus camiones al muelle y esperan que le den un trabajo, que le den un transporte, y que se pasan muchas horas esperando en el muelle, su camión esperando en el muelle. Pero el que tiene su propio camión y el importador y exportador que tienen su propio transporte deberían ser también permitidos. Así que es una situación que hay que llegar a un consenso entre ambas partes y el Estado como árbitro de esa situación. Don Juan, ya por último, anteriormente, las operaciones portuarias en República Dominicana estaban limitadas prácticamente al área de carga de contenedores, de furgones, pero se ha ido diversificando y se ha ido ampliando la gama de servicios portuarios en República Dominicana. Hoy tenemos no solamente operaciones portuarias de carga, sino también de fluidos, de los hidrocarburos, pero también tenemos carga de granel y tenemos distintas operaciones en ese sentido, en esa dirección, pero sobre todo tenemos también el área de operaciones portuarias para cruceros, para incrementar la llegada de turistas al país. ¿Entiende usted que se limitará a estas 4 áreas de transporte marítimo, o entiende usted que con el pasar de los años se seguirán diversificando estos servicios? Y de manera particular, ¿cuál cree usted que es el más importante para el desarrollo de nuestra economía? Bueno, para mí lo más importante viene siendo el transporte de la mercancía, o sea, el manejo de las mercancías, porque es lo que viene de mayor volumen. Por ejemplo, los cruceros solamente son en algunos meses del año, en 4 meses del año, y después hay 8 meses donde no hay actividad de cruceros, que también los cruceros tienen su importancia por el efecto del turismo. Pero para mí la mercancía siempre va a ser lo más importante en el sistema marítimo portuario, y cada día debe haber mayor cantidad de mercancía por el hecho de que cada día la población aumenta y por lo tanto hay mayor consumo de las mercancías, de manera que para mí siempre la mercancía va a ser el mayor volumen que debe manejar la autoridad portuaria. Más de 50 años, don Juan Periche, involucrado en estas actividades, conociendo y compartiendo con autoridades, con empresarios, con navieras, con capitanes de buques y con todo tipo de operarios de este sector. ¿Alguna anécdota que quiera compartir con nosotros? Te voy a hacer una anécdota, 2 anécdotas. Una de don Tito Mella, que fue un gran naviero dominicano, que dijo que cuando las flotas mercantes dominicanas no crecían y no se establecían flotas mercantes dominicanas, que el dominicano vive de espalda al mar, y lo justifica cuando en el malecón la gente se sienta frente a la playa, frente a la calle, de espalda al mar. Y don Víctor Ranick decía que el barco gana dinero, gana flete cuando está navegando y lo gasta cuando está en puerto. De manera... ¿Eso lo decía don Víctor Ranick? Okay. De manera que eso quería significar que buque parado no gana flete. De manera que el barco tenía que salir. Tenía uno también, un puertorriqueño, que decía que el barco tenía que salir antes de llegar.
Repítame lo de Don Tito Mella. ¿Cómo era que decía Don Tito? Que el dominicano vive de espalda al mar, porque cuando en el malecón se sienta frente a la calle, de espalda al mar. Increíble. Don Juan, muchísimas gracias. Bien. Un honor para nosotros, además de un placer poder compartir con usted todas estas anécdotas, estas vivencias y su punto de vista, su experiencia, su orientación, muchas gracias, su sabiduría. ¿Alguna recomendación, algún mensaje? Bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre se puede mejorar un poco, de eso no hay duda, porque no somos perfectos, eso entiendo yo. En ninguna parte o en ninguna cosa somos perfectos. Ir tratando de mejorar un poco. Y yo le felicito porque usted ha tenido una buena actitud en relación con las funciones que está desempeñando y sobre todo tratando siempre de tener los mejores consejos de la gente que está a su alrededor. Gracias, don Juan. Muchísimas gracias. Un placer para mí de todo corazón haber tenido la oportunidad de conversar con usted. Gracias. Le agradezco mucho, le deseo muchas bendiciones en esta Navidad. Que la pase bien junto a todos sus seres queridos. Espero poder contar siempre con su apoyo, con su orientación, con su sabiduría, con su experiencia. Y les reitero que todo el equipo de esta Autoridad Portuaria Dominicana estará eternamente agradecida por su visión, por su conducta, por su comportamiento. ¿Cuál es su puerto favorito? ¿Mi puerto favorito? Su puerto favorito. No lo tengo porque todos son buenos.